Este ejercicio trata de explicar un poquitico las herramientas en Excel para poder entender conceptos de la física como leyes de Snell, índices de refracción, de reflexión o de transmisión. Vamos a hacer este caso sencillo. Este es el de la ley de Snell. Estoy mirando Wikipedia. Entonces habla de una ley que dice que el n del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al n del medio 2 por el seno del ángulo del medio 2, que es igual a n por la velocidad de la luz sobre la velocidad del medio. ¿Cómo llevar esto en Excel a obtener esos ángulos que son muy interesantes? El ángulo de incidencia es conocido, el ángulo de refracción no. Entonces tengo que sacar el arcseno, el arco del seno de n2 sobre n1. Vamos a mirarlo aquí cómo se hace en Excel. Hicimos una tablita en donde este es el medio 1 y este es el medio 2, el mismo para todos. Aquí hay otro caso. Este es aire, agua. Este es aire y este es vidrio. Este es aire diamante y este es aire silicio. Hicimos después otro caso al revés, donde es agua, aire, al revés, que este tiene un caso importante. Este es un caso, cómo se colocan estas etiquetas, botón derecho sobre el sitio y le dice insertar etiqueta. En este caso ya está modificar comentario, pero si no estaba, como puede ser aquí, simplemente se le dice botón derecho y usted inserta un comentario y ese nombre aparece ahí. Le ayuda como a entenderlo. Tiene el ángulo de incidencia conocido. Yo lo que hice fue colocar números conocidos en rangos pues, de 0 a 90 con ángulos más o menos estándar, y lo que hice fue hacer una selección de todo esto y se viene usted para formato condicional, barras de datos. Esta es la barra de datos degradado, esta es la barra de datos sin degradar. Esto es interesante. Tenga mucho cuidado porque depende mucho de los datos que están ahí en el rango que usted utilizó. Para que le salgan ciertas cosas y no otras. Entonces tenga mucho cuidado con el uso de este formato condicional. Entonces estamos de 0 a 90. ¿Qué pasa con el θ de transmisión? Aquí hay que calcularlo con mucho cuidado. Dice, es el arcseno de n sub 2, perdón, de n sub 1 sobre n sub 2 del seno de este ángulo de incidencia. Pero es que los ángulos de incidencia nosotros los tenemos en grados y en Excel trabajan en radianes. Entonces primero hay que convertir a radianes ese ángulo. Se le saca el seno. Aquí vamos por aquí. Se multiplica por A3, que en este caso es N1. Se divide por B3, que en este caso es N2. Y se le saca el arcseno. Pero ¿qué pasa? Que el resultado es en radianes. Entonces lo tenemos que convertir nuevamente en grados para poder obtener grados. Estos son grados. ¿Listo? Entonces, así es como se calcula la ley de Snell. Vamos a ver otras condiciones. Que calcula el ángulo para el cual la luz se polariza. Entonces, es lo mismo, grados de arctangente de B3 sobre A3, que en este caso es N2 sobre N1. Vamos a ver que esto se cumple acá. Miren que 53 grados está entre 45 y 60. Y si ustedes ven, entre 45 y 60 la luz se polariza. Pero eso lo vamos a ver después. Tenemos otro que se llama los coeficientes de Fresnel, que son los ángulos, cómo se comporta la onda cuando se refleja y cuando se transmite al pasar a cambiar de medio. Hay unas condiciones aquí de ecuaciones muy interesantes y las ecuaciones son complicaditas, vamos a verlas acá. Y esas las llevamos a un medio de matemática en el Excel muy fácil. La ecuación que tenemos en R en pi y en R en teta, t de pi, t de teta. La ecuación es igual, el ángulo se convierte a radianes, luego se le saca el coseno, se multiplica por el coeficiente, a ese se le resta B3, lo mismo, por ecuaciones, por completo, cada uno con sus paréntesis para agrupar. Teta de pi, t de pi, perdón, reflexión en sigma, transmisión en sigma. Es interesante porque yo quiero, a todos estos les puse el mismo formato condicional. El mismo formato condicional era resaltar las celdas que fueran menores que 0. Si usted es menor que 0, entonces póngamelo con relleno rojo. Y esto es interesante porque obviamente aquí ya no es 0, queda amarillo, queda en negro o blanco. Y eso se cambia el valor muy interesante. Vamos a mirar aquí a ver antes de 53, o sea 52 por ejemplo, vamos a poner aquí 52 y miren cómo se cambia el valor. Entonces es interesante porque ya se toma el formato dependiendo del valor del resultado. Dice la teoría que si los signos de R en pi de la onda reflejada son iguales, entonces la polarización de la onda reflejada cambia.
De la transmitida siempre serán iguales, entonces no hay ningún problema, no hay ninguna condición que evaluar, entonces simplemente le puse pi, pero en cambio en esta sí había una condición que evaluar, y era si G3, o sea, G3 que es la RPi, por IPi es mayor que 0, si son del mismo signo va a dar positivo, si son de signos diferentes va a dar negativo. Entonces si da positivo el resultado es porque conservan el mismo signo, entonces la onda cambia o se polariza. Si cambian de signo, entonces la onda no se polariza. Hay otro cálculo aquí que es muy sencillo, pues porque es r al cuadrado pi y 1 menos r cuadrado, eso es un cambio aquí normal. Ya en el curso miramos, por ejemplo, qué pasa cuando la onda incidente es perpendicular al medio, entonces hablamos de una refractancia mínima y una transmitancia máxima en pi y en teta, pero cuando la onda es rasante, entonces hablamos de cero transmitancia y 100 refractancia. No tanto rasante porque no habría transmisión, pero sí tendiendo al 90. Y eso se da en todos los casos. Observen aquí un caso especial y es cuando el índice de refracción del medio 2 es menor que el del medio 1, que es el caso del agua hacia el aire. Hay un ángulo crítico que es en el cual la onda queda encerrada, la onda incidente queda encerrada en el medio incidente y no se transmite. Entonces hablamos de 0,0, hablamos de que la cometa se polariza, pero que todo esto queda... y hablamos de este ángulo 4862, en el cual la onda completamente se refleja, no hay transmisión, se queda encerrada. Esto es interesante mirarlo aquí. 4862, 90 es lo mismo que hasta al revés. 90, 48, 60,6. Es porque los ángulos de un lado, si la onda va en un sentido, se cumple la ley al revés. En el otro sentido, los ángulos van a ser iguales. O sea, este es el ángulo crítico en caso de que el medio cambie de vidrio a aire, aquí de diamante a aire y aquí de silicio a aire. Entonces, este es el ejercicio y eso es todo. Muchas gracias.